¿Sabías que cada rechazo que has recibido en tu vida contiene un poder oculto que puede transformarte de víctima en victorioso? Mientras la mayoría de las personas huyen del rechazo como si fuera veneno, yo he descubierto durante décadas de estudio del potencial humano que el rechazo es en realidad el combustible más poderoso para el crecimiento extraordinario. Imagínate por un momento un hombre que fue rechazado por empleadores, despreciado por colegas, abandonado por amigos, y que llegó al punto más bajo donde contempló quitarse la vida. Ese mismo hombre se levantó para escribir libros que han transformado millones de vidas y se convirtió en uno de los maestros más respetados del desarrollo humano. Esa transformación no ocurrió a pesar del rechazo, sino precisamente por él. Hoy vas a descubrir el secreto que he guardado durante años. Como cada no que recibes es en realidad el universo preparándote para un sí más grande de lo que jamás imaginaste. Te revelaré el método exacto que uso para transformar el dolor del rechazo en la fuerza imparable que impulsa hacia el éxito extraordinario. El rechazo no es tu enemigo. Es tu maestro más severo pero más efectivo. Y cuando aprendas a verlo correctamente, descubrirás que cada persona que te rechaza está involuntariamente fortaleciendo el músculo de tu determinación y refinando el oro puro de tu carácter. La pregunta no es si enfrentarás rechazo en tu vida, sino si tendrás la sabiduría para reconocer el regalo que cada rechazo trae envuelto en papel de dolor. Capítulo 1. La alquimia del dolor, transformando heridas en sabiduría. El rechazo es el lenguaje universal del crecimiento humano. Durante mis años más oscuros, cuando el alcohol era mi único compañero y el fracaso mi dirección constante, creí que cada rechazo era evidencia de mi falta de valor. No comprendía entonces que el rechazo es simplemente la manera que tiene la vida de preguntarnos, ¿qué tan en serio hablas sobre tus sueños? Existe una alquimia sagrada en el dolor del rechazo. Cuando un empleador me negó un trabajo que necesitaba desesperadamente, mi primer instinto fue hundirme más profundo en la autocompasión. Pero algo dentro de mí, una chispa divina que el alcohol no había podido apagar completamente, susurró: este rechazo no define tu valor, define tu próximo paso. La verdad que he aprendido después de décadas de observar vidas transformadas es esta: el rechazo es un filtro divino. Separa a aquellos que desean de aquellos que están dispuestos a convertirse en dignos de lo que desean. Cada no que recibes es una invitación a preguntarte no por qué yo, sino cómo puedo crecer. Recuerdo vívidamente el día que un editor rechazó mi primer manuscrito con palabras que cortaron como cuchillas: este trabajo carece de profundidad y experiencia auténtica. En lugar de destruirme, esas palabras se convirtieron en el combustible que me impulsó a vivir las experiencias que darían profundidad a mi mensaje. El rechazo me forzó a convertirme en el hombre que tenía algo valioso que decir. El dolor del rechazo tiene 3 etapas de transformación. Primero viene la herida, esa punzada aguda que nos hace cuestionar nuestro valor. Luego viene la reflexión, ese momento sagrado donde podemos elegir entre amargura o crecimiento. Finalmente llega la resurrección, donde nos levantamos más fuertes, más sabios, más preparados para el éxito que nos espera. La mayoría de las personas se quedan atrapadas en la primera etapa, lamiendo sus heridas y construyendo altares a su dolor. Pero los verdaderos campeones comprenden que el rechazo es simplemente información. Te dice exactamente qué habilidades necesitas desarrollar, qué aspectos de tu carácter requieren fortalecimiento, qué preparación adicional necesitas antes de estar listo para la oportunidad que Dios tiene preparada para ti. Cuando cambias tu perspectiva sobre el rechazo, literalmente cambias tu destino. En lugar de ver cada no como una puerta cerrada, comienzas a verlo como una flecha señalando hacia donde necesitas crecer. El rechazo se convierte en tu entrenador más exigente, empujándote hacia versiones de ti mismo que nunca habrías descubierto en la comodidad de la aceptación fácil. Capítulo 2. Los pergaminos del rechazo,
lecciones escritas en lágrimas. Así como los antiguos pergaminos contenían sabiduría temporal, cada rechazo que he enfrentado ha sido un pergamino escrito en lágrimas, pero que contiene lecciones más valiosas que el oro. El primer pergamino del rechazo me enseñó que hoy comenzaré una nueva vida no es solo una declaración de buenos propósitos, sino una necesidad después de cada rechazo que amenaza con definirnos. El segundo pergamino susurra: saludaré este día con amor en mi corazón, incluso cuando ese día comience con un rechazo. He aprendido que la manera más poderosa de neutralizar el veneno del rechazo es responder con amor propio que reconoce que mi valor no depende de la opinión de otros, y amor hacia quien me rechaza, entendiendo que quizás no estaba preparado para valorar lo que ofrecía. Durante mis años en ventas, antes de que el alcohol nublara mi juicio, aprendí que cada no me acercaba estadísticamente al sí que estaba destinado para mí. Pero más importante aún, aprendí que cada rechazo me enseñaba algo sobre mi presentación, mi producto, o mi preparación que la aceptación jamás me habría revelado. El tercer pergamino del rechazo declara: persistiré hasta triunfar. Pero la verdadera persistencia no es la terquedad ciega. Es la sabiduría de persistir mientras aprendes, de continuar mientras creces, de mantener el rumbo mientras refinas tu enfoque. El rechazo te enseña exactamente qué refinar. Recuerdo a un joven vendedor que conocí años después de mi propia transformación. Había sido rechazado por 20 clientes consecutivos y estaba listo para renunciar. Le compartí lo que el rechazo me había enseñado. Cada no era simplemente una forma de que el universo le dijera: aún no estás listo, pero sigue creciendo. Le enseñé a ver cada rechazo como un escalón hacia su versión más preparada y poderosa. 6 meses después, ese mismo joven no solo había triplicado sus ventas, sino que había desarrollado una confianza inquebrantable. ¿La diferencia? Había aprendido a leer los pergaminos del rechazo. Cada no le daba información específica sobre qué mejorar: su presentación, su comprensión del cliente, su momento de cierre, su preparación previa. El cuarto pergamino revela: soy el milagro más grande de la naturaleza. El rechazo no puede cambiar esta verdad fundamental. Tu valor intrínseco no aumenta con la aceptación ni disminuye con el rechazo. Eres valioso porque fuiste creado con un propósito único, con talentos únicos, con una contribución única que solo tú puedes hacer a este mundo. El quinto pergamino proclama: viviré este día como si fuera mi último. Cuando comprendes la brevedad de la vida, el rechazo pierde su poder intimidante. ¿Vas a permitir que el miedo al rechazo te impida intentar? ¿Vas a llegar al final de tu vida preguntándote qué habría pasado si en lugar de poder decirlo intenté con todo mi corazón? El sexto pergamino enseña: hoy seré el dueño de mis emociones. El rechazo solo tiene el poder que tú le das. Puedes elegir sentirte devastado, o puedes elegir sentirte informado. Puedes elegir sentirte derrotado, o puedes elegir sentirte dirigido hacia tu próximo nivel de crecimiento. Capítulo 3. La venta más difícil: venderte a ti mismo después del rechazo. La venta más difícil que jamás harás no es convencer a un cliente de comprar tu producto. Es venderte a ti mismo la idea de que mereces intentarlo de nuevo después de haber sido rechazado. Esta es la venta que determina si te conviertes en leyenda o te quedas como una nota al pie de la mediocridad. Después de años estudiando a los vendedores más exitosos del mundo, he descubierto un patrón universal: todos fueron rechazados más veces de las que fueron aceptados. Pero su diferencia radicaba en cómo procesaban internamente cada rechazo. Los campeones vendían internamente una historia diferente sobre lo que significaba el rechazo. Cuando un cliente potencial me rechazaba en mis primeros años, mi diálogo interno sonaba como un tribunal donde yo era tanto el acusado como el juez severo. No eres lo suficientemente bueno, se convertía en el veredicto.
no tienes lo que se necesita. Pero cuando aprendí los principios que luego plasmaría en mis pergaminos, mi diálogo interno se transformó completamente. El rechazo comenzó a sonar diferente en mi mente. En lugar de no eres lo suficientemente bueno, escuchaba aún no has encontrado la manera correcta de comunicar tu valor. En lugar de no tienes lo que se necesita, escuchaba necesitas desarrollar nuevas habilidades para servir mejor. La primera venta interna después del rechazo es venderte la idea de que el rechazo es información, no condenación. Cada no contiene datos valiosos sobre cómo mejorar tu enfoque. Un cliente que rechaza tu propuesta te está dando feedback gratuito sobre qué aspectos de tu presentación necesitan refinamiento. La segunda venta interna es convencerte de que cada rechazo te califica mejor para la aceptación que viene. Piénsalo, si nunca hubieras experimentado rechazo, ¿cómo podrías ayudar a otros que están pasando por lo mismo? ¿Cómo podrías tener la profundidad emocional para conectar con el dolor y la esperanza humana? Recuerdo vívidamente el momento cuando finalmente comprendí esta verdad. Había sido rechazado por un editor particularmente cruel que no solo rechazó mi manuscrito, sino que cuestionó mi capacidad mental para escribir algo coherente. Esa noche, en lugar de buscar consuelo en una botella, me senté a escribir las lecciones que ese rechazo me había enseñado. Ese ejercicio se convirtió en el capítulo más poderoso de mi próximo libro. El rechazo que pretendía silenciarme se convirtió en la voz más auténtica que había encontrado. La herida se transformó en sabiduría, y la sabiduría se convirtió en servicio a otros que enfrentaban rechazos similares. La tercera venta interna es convencerte de que tienes algo único que ofrecer, algo que solo puede venir de tu combinación específica de experiencias, incluyendo tus rechazos. Tu historia de superación se convierte en tu diferenciador más poderoso. No vendes solo un producto o servicio, vendes esperanza basada en tu propia transformación. La cuarta venta interna es la más importante, venderte la visión de que cada rechazo te acerca a tu propósito divino. No todos están destinados a ser tu cliente, empleador o socio. El rechazo es simplemente el universo dirigiéndote hacia las conexiones correctas, las oportunidades alineadas con tu misión, las personas que necesitan exactamente lo que tienes para ofrecer. Capítulo 4. La forja del carácter, cómo el rechazo esculpe campeones. El rechazo es el martillo del destino golpeando sobre el yunque de tu carácter, y cada golpe no te destruye, te esculpe. Durante mis años más oscuros, cuando el fracaso era mi dirección constante y el alcohol mi compañero, no comprendía que cada rechazo era en realidad el universo forjando en mí la resistencia que necesitaría para cumplir mi propósito. Existe una diferencia fundamental entre aquellos que se rompen bajo el peso del rechazo y aquellos que se fortalecen. No es que unos sean naturalmente más fuertes que otros. La diferencia radica en la interpretación que dan a cada experiencia de rechazo. Los quebradizos ven el rechazo como evidencia de su inadecuación. Los resilients ven cada rechazo como entrenamiento para su grandeza futura. Recuerdo el día que toqué fondo, cuando el rechazo acumulado de años me había llevado al borde del suicidio. En ese momento de absoluta desesperación, cuando parecía que el mundo entero me había rechazado, escuché una voz interior que cambiaría mi destino para siempre. Este no es tu final, es tu comienzo. Todo lo que has vivido te está preparando para algo más grande. Esa voz tenía razón. Los años de rechazo no habían sido desperdiciados. Cada empleador que me había rechazado me había enseñado algo sobre profesionalismo. Cada cliente que había rechazado mis servicios me había mostrado cómo comunicar valor más efectivamente. Cada amigo que me había dado la espalda me había enseñado sobre la lealtad auténtica versus las relaciones superficiales. El rechazo había sido mi universidad más exigente, y aunque había sido un estudiante renuente, las lecciones habían quedado grabadas profundamente en mi alma.
La humildad forzada por el rechazo me había enseñado empatía. El dolor del rechazo me había conectado con el sufrimiento humano universal. La soledad del rechazo me había empujado hacia una relación más profunda con lo divino. Años después, cuando mis libros comenzaron a transformar vidas alrededor del mundo, comprendí que cada historia de rechazo que compartía resonaba profundamente con mis lectores. No se conectaban conmigo por mis éxitos, sino por mis fracasos transformados. Mi autoridad no venía de una vida perfecta, sino de una vida redimida. El rechazo esculpe el carácter de maneras específicas. Primero, desarrolla resistencia emocional. Cada no que enfrentas y superas incrementa tu capacidad para manejar futuros rechazos. Como un músculo que se fortalece con la resistencia, tu espíritu se vuelve inquebrantable a través de la práctica de superar rechazos. Segundo, el rechazo desarrolla discernimiento. Aprendes a distinguir entre rechazos que contienen feedback valioso y rechazos que simplemente reflejan la incapacidad de otros para reconocer valor. No todo rechazo merece la misma consideración, pero todo rechazo merece ser examinado por las lecciones que pueda contener. Tercero, el rechazo cultiva humildad auténtica. No la falsa humildad que se disfraza de autocompasión, sino la humildad genuina que reconoce que siempre hay más que aprender, más maneras de crecer, más formas de servir mejor. Esta humildad se convierte en la base para el crecimiento continuo. Cuarto, el rechazo forja determinación inquebrantable. Cuando has sido rechazado suficientes veces y has seguido levantándote, desarrollas una confianza que no depende de la aprobación externa. Sabes que puedes sobrevivir al rechazo, por lo tanto, puedes arriesgarte a intentar cosas más grandes. Capítulo 5. La gratitud paradójica, encontrando bendiciones en el rechazo. Una de las revelaciones más profundas de mi jornada ha sido descubrir que la gratitud hacia el rechazo es el antídoto más poderoso contra su veneno. Suena paradójico, incluso masoquista, pero he aprendido que agradecer el rechazo no solo neutraliza su capacidad de herirte, sino que transforma su energía en combustible para tu próximo nivel de éxito. Durante años luché contra esta idea. ¿Cómo podría estar agradecido por experiencias que me habían causado tanto dolor? ¿Cómo encontrar bendición en lo que se sentía como maldición? La respuesta llegó gradualmente, como el amanecer que disipa lentamente las sombras de la noche. La primera bendición del rechazo es la claridad. Cuando un camino se cierra, tu visión se enfoca automáticamente en otros caminos que antes no habías considerado. El rechazo actúa como un redireccionamiento divino, alejándote de oportunidades que no estaban alineadas con tu propósito más elevado y dirigiéndote hacia aquellas que sí lo están. Recuerdo un rechazo particularmente doloroso de un empleador que había considerado perfecto para mí. Durante semanas me lamenté por esa oportunidad perdida. 6 meses después, esa misma empresa enfrentó una crisis financiera que habría terminado mi carrera. El rechazo que me había dolido tanto había sido en realidad una protección divina que yo no podía ver en el momento. La segunda bendición del rechazo es el crecimiento acelerado. La comodidad de la aceptación constante produce estancamiento. El desafío del rechazo produce evolución. Cada vez que alguien rechaza lo que ofreces, enfrentas una elección, puedes rendirte o puedes mejorar. Los que eligen mejorar experimentan periodos de crecimiento exponencial que nunca habrían alcanzado sin la presión del rechazo. La tercera bendición es la autenticidad desarrollada. El rechazo quema las capas superficiales de tu personalidad y revela tu núcleo auténtico. Cuando has sido rechazado por ser quien no eres realmente, te ves forzado a descubrir quién eres verdaderamente. Esta autenticidad se convierte en tu marca más distintiva y atractiva. La cuarta bendición del rechazo es la conexión profunda con otros. Cuando compartes honestamente tus experiencias de rechazo y cómo las superaste,
Creas vínculos instantáneos con personas que han pasado por luchas similares. Tu vulnerabilidad sobre el rechazo se convierte en un puente hacia corazones que necesitan esperanza. Años después de mi transformación, un joven empresario me contactó después de leer sobre mis rechazos tempranos. Me contó que había sido rechazado por 15 inversionistas consecutivos y estaba considerando abandonar su sueño. Le compartí no solo mis estrategias para superar el rechazo, sino mi gratitud hacia cada rechazo que había recibido. Le expliqué que cada inversionista que lo había rechazado le había hecho un favor. O no era el inversionista correcto para su visión, o su presentación necesitaba refinamiento, o su timing no era el óptimo. Cada rechazo era información valiosa que lo acercaba al sí perfecto que estaba destinado para él. 3 meses después, ese joven no solo había encontrado financiamiento, sino que había encontrado un socio inversionista que compartía completamente su visión y aportaba recursos que ninguno de los 15 rechazos anteriores habría podido ofrecer. Su gratitud hacia los rechazos previos era genuina y profunda. La quinta bendición del rechazo es la fortaleza espiritual. Cuando enfrentas rechazo tras rechazo y sigues encontrando la fuerza para continuar, desarrollas una conexión más profunda con la fuente divina de tu poder. Descubres que tu valor no depende de la aprobación humana, sino de tu conexión con el propósito más elevado para tu vida. La gratitud hacia el rechazo debe ser específica para ser transformadora. No es suficiente decir gracias por el rechazo. Debes identificar exactamente por qué estás agradecido. Gracias por este rechazo porque me mostró que necesito mejorar mi comunicación. Gracias por este rechazo porque me dirigió hacia una oportunidad mejor. Gracias por este rechazo porque me enseñó sobre mi propia resistencia. Capítulo 6. El propósito oculto, cómo el rechazo te alinea con tu destino. Existe un propósito oculto en cada rechazo que recibes. Una inteligencia divina operando detrás de lo que parece ser simplemente dolor o frustración. Durante décadas de estudiar vidas transformadas, he descubierto que el rechazo no es el obstáculo en el camino hacia tu destino, sino el camino mismo hacia tu destino. Cada rechazo contiene una semilla de redirección. Cuando una puerta se cierra, tu atención se enfoca automáticamente en otras puertas que permanecían invisibles mientras tenías tu corazón puesto en la puerta cerrada. El rechazo actúa como un GPS divino, recalculando constantemente tu ruta hacia el destino que realmente te espera. Mi propia vida es testimonio de esta verdad. Cada rechazo significativo que enfrenté me alejó de caminos que habrían limitado mi impacto y me dirigió hacia oportunidades que amplificaron mi capacidad de servir. El empleador que me rechazó porque carecía de experiencia relevante me empujó hacia el mundo de las ventas, donde aprendería las habilidades de persuasión que más tarde usaría para inspirar a millones. El editor que rechazó mi primer manuscrito porque el mercado no está interesado en historias de fracaso y redención me forzó a refinar mi mensaje hasta que se convirtiera en algo que el mercado no solo quería, sino que necesitaba desesperadamente. Ese rechazo me enseñó que no era suficiente tener una historia que contar, necesitaba aprender cómo contarla de manera que transformara vidas. El rechazo tiene una manera de quemar las ambiciones superficiales y revelar los propósitos profundos. Cuando tus planes se frustran repetidamente en una dirección, pero encuentras flujo natural en otra, el universo te está comunicando algo importante sobre tu diseño único y tu contribución destinada. Recuerdo a una mujer ejecutiva que conocí años después de mi transformación. Había sido rechazada para 3 promociones consecutivas en su empresa, a pesar de su excelente rendimiento. Cada rechazo la devastaba porque había puesto toda su identidad en alcanzar esas posiciones. Durante nuestra conversación, le ayudé a ver que quizás el rechazo la estaba protegiendo de un camino que no era su destino verdadero. Le sugerí que examinara qué actividades la energizaban versus cuáles la drenaban,
que logros la llenaban de satisfacción profunda versus cuales solo alimentaban su ego. 6 meses después, había dejado su trabajo corporativo para iniciar una organización sin fines de lucro que combinaba sus habilidades empresariales con su pasión por ayudar a mujeres jóvenes a desarrollar confianza en sí mismas. Los rechazos que había experimentado en el mundo corporativo no habían sido fracasos, habían sido redirecciones hacia su propósito auténtico. Su organización ahora impacta miles de vidas anualmente, algo que jamás habría logrado desde una oficina corporativa, sin importar cuán alta hubiera llegado en la jerarquía. El rechazo también te alinea con las personas correctas para tu destino. Cada persona que te rechaza hace espacio para que aparezcan las personas que están verdaderamente alineadas con tu misión. Es como si el universo estuviera creando el equipo perfecto alrededor de tu propósito, removiendo a aquellos que no pueden o no quieren apoyar tu visión. Durante mis años de lucha, me sentía solo porque muchas personas habían rechazado mi amistad o mi compañía. Solo después comprendí que esa soledad me había empujado hacia una relación más profunda conmigo mismo y con lo divino. También había creado espacio para que aparecieran mentores, colaboradores y amigos que realmente podían caminar junto a mí en el sendero hacia mi propósito. El rechazo purifica tus motivaciones. Cuando sigues persiguiendo algo a pesar de rechazos repetidos, descubres si tu motivación es ego o propósito auténtico. El ego se desinfla ante el rechazo, pero el propósito auténtico se fortalece. Si algo sobrevive múltiples rechazos en tu corazón, probablemente es parte de tu destino divino. El propósito más profundo del rechazo es enseñarte que tu valor no depende de la aprobación externa. Cuando aprendes a mantener tu sentido de propósito y valor independientemente de quien te acepta o te rechaza, te vuelves inquebrantable en la persecución de tu destino. Esta independencia emocional es prerequisito para el liderazgo auténtico y el impacto duradero. Capítulo 7. El legado del rechazo, multiplicando esperanza a través de tu historia. Tu historia de superación del rechazo no te pertenece solo a ti. Es un regalo que tienes la responsabilidad de compartir con aquellos que están donde tú estuviste, enfrentando el dolor que tú enfrentaste, necesitando la esperanza que tú encontraste. El legado más poderoso que puedes dejar no son tus éxitos, sino la evidencia viviente de que el rechazo puede ser transformado en triunfo. Durante mis primeros años después de la transformación, me sentía tentado a mantener privadas mis experiencias más dolorosas de rechazo. Pensaba que compartir mi vulnerabilidad disminuiría mi autoridad. Fue exactamente lo opuesto. Cuando comencé a hablar honestamente sobre mis rechazos más devastadores y cómo los había superado, mi influencia se multiplicó exponencialmente. Las personas no se conectan contigo por tu perfección, se conectan contigo por tu humanidad transformada. Tu historia de rechazo convertida en resiliencia se convierte en un puente hacia corazones que necesitan creer que ellos también pueden superar lo que enfrentan. Tu testimonio no es solo inspiración, es evidencia práctica de que la transformación es posible. Recuerdo vívidamente la primera vez que compartí públicamente mi historia completa de rechazo y redención. Era una conferencia para vendedores, y había planeado hablar solo sobre técnicas y estrategias. Algo dentro de mí me impulsó a ser completamente vulnerable sobre mis fracasos, mis rechazos, mi batalla contra el alcoholismo, y mi contemplación del suicidio. El silencio que siguió a mi historia me aterrorizó. Pensé que había destruido mi credibilidad para siempre. Entonces comenzaron las lágrimas. Primero una persona, luego otra, hasta que gran parte de la audiencia estaba llorando. No lágrimas de lástima, sino lágrimas de reconocimiento y esperanza. Vieron en mi historia la posibilidad de reescribir sus propias historias. Después de esa conferencia, recibí más cartas de agradecimiento que después de cualquier presentación previa. Personas compartían que habían estado al borde de rendirse,
pero mi historia les había dado esperanza para intentar una vez más. Vendedores que habían sido rechazados cientos de veces encontraron nueva energía para continuar. Ejecutivos que habían sido despedidos descubrieron visión para nuevos comienzos. Ese día comprendí que mi mayor contribución no serían mis técnicas de venta o mis estrategias de éxito. Sería mi testimonio de que cualquier persona, sin importar cuán profundo haya caído o cuántas veces haya sido rechazada, puede levantarse y crear una vida de significado y contribución. El legado del rechazo se multiplica cuando ayudas a otros a reinterpretar sus propias experiencias de rechazo. En lugar de permitir que se vean como víctimas de circunstancias crueles, los ayudas a verse como héroes en proceso de desarrollo, enfrentando los desafíos que los prepararán para su grandeza futura. Años después de mi transformación, establecí un principio en mi vida: por cada rechazo significativo que había experimentado, me comprometía a ayudar a al menos 10 personas a superar rechazos similares. Esta proporción de 1 a 10 se convirtió en mi manera de transformar el dolor pasado en propósito presente. Un joven escritor me contactó después de haber sido rechazado por 43 editoriales. Estaba devastado y listo para quemar sus manuscritos. Le compartí que yo había sido rechazado por 72 editoriales antes de encontrar la que publicaría mi primer libro. Más importante, le enseñé cómo leer cada rechazo como feedback para mejorar su trabajo. 2 años después, no solo había publicado su primer libro, sino que había iniciado un grupo de apoyo para escritores que enfrentan rechazo. Su historia de perseverancia ahora inspira a docenas de otros escritores. El rechazo que casi lo destruye se convirtió en la plataforma desde la cual multiplica esperanza. Tu legado del rechazo debe ser intencional. No es suficiente superar tus propios rechazos, debes crear sistemas y oportunidades para ayudar a otros a superar los suyos. Esto puede ser a través de mentoría formal, grupos de apoyo, escritura, conferencias, o simplemente siendo vulnerable en conversaciones cotidianas sobre tus propias luchas y victorias. El principio más importante del legado es que nunca minimices el dolor de otros porque tú lo has superado. Recuerda vívidamente cómo se sintió estar en medio del rechazo, y acércate a otros con la misma compasión que habrías querido recibir en tu momento más oscuro. Conclusión. Ahora que has descubierto el poder oculto que reside dentro de cada rechazo, tienes una elección que definirá el resto de tu vida. Puedes continuar viendo el rechazo como tu enemigo, permitiendo que cada no que recibas disminuya tu fuego interior, o puedes abrazar la verdad transformadora que he compartido contigo. Cada rechazo es combustible disfrazado, esperando ser transformado en la energía que te impulse hacia tu grandeza destinada. Tu historia no está definida por cuántas veces has sido rechazado, sino por cuántas veces te has levantado después del rechazo. No está determinada por quien te ha cerrado puertas, sino por tu determinación de seguir tocando hasta encontrar la puerta que se abre para ti. El rechazo no tiene el poder de escribir tu final, solo tú tienes ese poder. Recuerda que dentro de ti reside la misma chispa divina que ha permitido a millones de personas transformar sus rechazos más dolorosos en sus victorias más gloriosas. Esa chispa no se apaga con el rechazo, se enciende más brillantemente, como una llama que se aviva con el viento que pretende apagarla. Cada rechazo que enfrentes de ahora en adelante será una oportunidad de aplicar los principios que has aprendido hoy. Cuando alguien te diga no, recordarás que están inadvertidamente dirigiéndote hacia un sí más grande. Cuando una puerta se cierre, sabrás que el universo está redirigiendo tu energía hacia una puerta que se abrirá completamente para ti. No permitas que el miedo al rechazo te paralice. El único rechazo verdaderamente devastador es el que te das a ti mismo cuando te niegas la oportunidad de intentar. El único no que puede destruir tu futuro es el no que pronuncias antes de siquiera presentar tu propuesta al mundo. Tu próximo rechazo no será una sentencia,
será una escuela. No será un final, será un nuevo comienzo. No será evidencia de tu inadecuación, será una invitación a crecer hacia tu siguiente nivel de excelencia. El rechazo que has temido se convertirá en el combustible que acelere tu transformación. Sal ahora y enfrenta tu mundo con esta nueva perspectiva. Presenta tu propuesta, solicita esa oportunidad, extiende esa invitación, comparte tu visión. Y cuando llegue el rechazo, porque llegará, sonríe internamente sabiendo que acabas de recibir combustible premium para tu motor de grandeza. Tu momento ha llegado. Tu poder está despertando. Tu destino te está esperando. Y el rechazo, que una vez fue tu mayor temor, se ha convertido en tu herramienta más poderosa para alcanzar las alturas que siempre supiste que estaban destinadas para ti. El mundo necesita lo que tú tienes para ofrecer. No permitas que el miedo al rechazo prive al mundo de tu contribución única. Ve y convierte cada no en el escalón que te eleve hacia el sí que cambiará tu vida para siempre.